Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico de aquellos temas que son relevantes para nuestra comunidad. En esta ocasión, pues estamos de lujo y vamos a abordar un tema que ha sido pues muy controversial, que está en el foco de la atención pública, tanto de los especialistas como en general de sectores sociales a quienes les importa todo lo que tenga que ver con la reforma constitucional que en materia de telecomunicaciones y radiodifusión se aprobó recientemente, y ahora pues está el capítulo de la aprobación de las leyes secundarias, que son efectivamente la letra chiquita, como se dice, donde ya se especifican los alcances de esta reforma. Y para abordar este tema, pues tenemos, por eso dije de lujo el programa, al doctor José Luis Caballero. Él es doctor en Derecho en general, especializado en derechos humanos en muchos campos. Él es catedrático investigador de la Universidad Iberoamericana. Bienvenido, doctor. Gracias, muy amable por concedernos esta oportunidad de conocer sus puntos de vista sobre este tema. A mí me llama en particular la atención este hecho. La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión generó amplias expectativas, sí, por dos razones. Uno, por los alcances mismos del proyecto, por los objetivos que se planteó esta reforma, que entre ellos fue pues, las de abrirla a la competencia, romper el histórico monopolio o duopolio que algunas empresas han ejercido, sobre todo en materia de televisión, de radiodifusión y ahora también de telefonía, que son esquemas. Dos, el planteamiento de democratizar también las comunicaciones, incorporar en este rubro los derechos de reconocer también la comunicación no solo comercial, sino la pública y la social, la comunitaria. Y tercero, el reconocer esto como un derecho humano, establecer que la radio y la televisión son derechos públicos a los que todos los ciudadanos mexicanos deben tener acceso en las mejores condiciones. Me refiero a los derechos de audiencia, pues, de tener esa posibilidad. Sin embargo, ya una vez que se presenta el proyecto por parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues surgen muchas dudas de si realmente la propuesta de ley secundaria es congruente con estos objetivos. Yo empezaría por preguntarle esto, ¿cuál es su punto de vista? Pues parece que no es congruente con los objetivos. Mire, aquí hay una historia que a lo mejor hay que contar para que sea completa, digamos. Nosotros tuvimos una experiencia en 2007 de una acción de inconstitucionalidad sobre algunas porciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión, la famosa Ley Televisa, ¿no? Que beneficiaba al duopolio. La Suprema Corte en 2007 zanjó esa ineficiencia, esa injusticia de la ley, porque determinó que había inequidad en la competencia, había un exceso de poder de mercado y eso dañaba el derecho a las audiencias. Y así nos fuimos con la inconstitucionalidad de la ley Televisa. Y anhelamos tener un marco normativo pues, que fuera coherente con eso que la Corte dijo en 2007. Tuvieron que pasar 6 años. Pero en el camino de los 6 años, de repente en 2011 se atraviesa otra reforma constitucional de gran importancia, una reforma constitucional en derechos humanos, que lo que dice es cómo se deben operar todas las leyes y todos los actos de autoridad y todas las reformas constitucionales y toda la interpretación cuando se toque un derecho humano. En este caso, pues el derecho de las audiencias que ahí venía y del acceso a la información que ahí venía desde esa acción de inconstitucionalidad. No nos hemos tomado esa reforma suficientemente en serio, pero ahí está. Entonces, ahora se hizo esta esperada reforma de 2013, después de 6 años, que como usted dijo, responde a amplias expectativas, porque era de una buena vez conjurar eso que la Corte había dicho que estaba mal en la legislación federal, para ponerlo además como una cuestión de primer mundo, de acuerdo con estándares internacionales en materia de telecomunicaciones y en materia de radio y televisión, de radios comunitarias, de acceso a la competencia, de no favorecer
los mercados preponderantes o declararlos, pero aquí hay equidad, etcétera, garantizar el derecho de las audiencias. Y entonces ese contenido constitucional se hizo inmenso, se hizo grande, se le da un grosor específico y luego se diseña un órgano garante para tutelar ese contenido constitucional. Es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que está a cargo de que esa dimensión del contenido del derecho constitucional se preserve y se amplíe, no se restrinja, no se disminuye, no se vacíe, como parece ser pues la posibilidad a través de la legislación secundaria. Y que es un punto medular, porque una de las cuestiones que metió mucho ruido, para decirlo muy coloquialmente, y paró las antenas, fue justamente el de que ya en la ley secundaria se restringen muchas de las facultades y atribuciones que constitucionalmente se habían plasmado para este órgano normativo regulador supervisor, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y se le asignan funciones, por ejemplo, en el control de contenidos o supervisión de contenidos, a la Secretaría de Gobernación, claro, un órgano que no tiene, o a la Profeco, así es, que no tienen pues una relación vinculatoria con lo que usted está diciendo, con estos parámetros, lineamientos que establece la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, ¿no? Y que además, bueno, lo que hace es que el órgano esté abdicando prácticamente de atribuciones que tiene que mantener. O sea, el principio de la reforma en derechos humanos que debe acompañar las telecomunicaciones no solamente está en el contenido de los derechos, sino quién acompaña esos derechos. Porque el derecho también tiene una dimensión de justicia, y quien alcanza la justicia de un derecho, derecho de acceso a la información, derecho de la expresión, derecho de las audiencias a contenidos plurales y democráticos, libres, a oferta democrática de voces, esos derechos que están ahí tras de esta dimensión técnica de la radio y televisión, hay una dimensión de justicia, y esa dimensión de justicia forma parte del núcleo constitucional, digámoslo así, de ese derecho. Y la dimensión de justicia no se alcanza únicamente a través de los jueces, se alcanza a través de los órganos que están encargados o puestos para eso, como es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, vaciarle las competencias que estén en la Constitución no es solamente un juego de barajas para ver quién al mejor postor se queda con las cosas desde un pensamiento autoritario que se van a repartir, es una transgresión brutal a la Constitución. Claro. Brutal. Entonces, la iniciativa no solamente violenta los derechos contenidos en el artículo 6º y violenta los derechos contenidos en el artículo 28 cuando se genera ahí el órgano garante, sino violenta el artículo 1 también de la Constitución. Y en este terreno de las atribuciones, facultades, por ejemplo, se celebró mucho en la reforma constitucional el que por fin hubiera un órgano con estas características de esta naturaleza que fuera la encargada de determinar las concesiones. Sí, claro. En la ley secundaria esto se mantiene, pero se mete, me corrige si estoy equivocado, se mete un apartado, vamos a decirlo así, donde dice que también se puede dar pista al Poder Ejecutivo Federal. Claro, por supuesto. Para pedir su opinión, algo así. Claro, para pedir su opinión. Pero se me hace que pues no va con la idea de un órgano autónomo. Porque además nos hemos tardado muchísimos años en construirlos y es una injerencia indebida. Se puede hacer un cuestionamiento muy amplio, complejo a la pertinencia de los órganos autónomos. A veces yo digo que padecemos autonomitis, pero lo hemos tenido que hacer, los hemos tenido que crear, los hemos tenido que generar ante las carencias de controles realmente del Ejecutivo. Contrapesos también. Y los contrapesos que tiene que haber. Y sobre todo de un Ejecutivo acotado, esta es la cuestión más importante, dominado, restringido, disminuido por los poderes fácticos. Entonces, tiene que haber contrapesos institucionales desde el Estado, que es, digamos, una nueva faceta de los órganos autónomos, que es interesantísimo. Si quieres, regresamos con ese tema, vamos a un segmento para no interrumpirlo, porque me parece que efectivamente esto incluso forma un eslabón, un puente en este proceso de transición democrática que hemos estado viviendo del autoritarismo a un sistema de derecho, realmente. Regresamos.
El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Nací en el corazón de Chihuahua, con cimientos fuertes, orgullosos. En lo más profundo de mí, nació la universidad, alegre, luchadora, noble. En mi interior, he escuchado arengas, discursos revolucionarios, cuna del pensamiento universitario. Por mis ventanas, escucho a mi ciudad, observando el devenir de Chihuahua, y con él, el de mi universidad. Aquí se escribe su historia, se transforma y se nutre de quienes han dirigido sus destinos desde su origen. Con amor, florece en mí la cultura y el arte, el pensamiento y la voz de quienes con orgullo le dan sentido a mi existencia. Los universitarios. Orgullo de ser UACH. Estamos conversando con el doctor José Luis Caballero sobre un tema de verdad relevante y nos quedamos en el segmento anterior en un punto que yo creo que tiene mucha trascendencia. ¿Por qué estos órganos autónomos son necesarios en el marco de un proceso de un país que viene de un régimen autoritario, centralista, patrimonialista, pero al mismo tiempo en donde los poderes fácticos incluso subordinan al Estado y lo ponen a su servicio para sus intereses muy particulares que nada tienen que ver con, los ciudadanos? Y usted me explicaba en el segmento anterior que aunque se pueda caer, algunos consideren que hay una exageración en la creación de estos órganos autónomos, pues son contrapesos, ¿no? Tanto al verticalismo o presidencialismo, por decirlo así, como lo decíamos antes, como a los poderes fácticos. A los poderes fácticos. Sí, los primeros ejercicios de órganos autónomos fue para quitarle ese poder, digamos, omnímodo, vertical, autoritario, ese autoritarismo gravísimo que padecimos en la hegemonía presidencial al Ejecutivo, el tema, por ejemplo, de derechos humanos, ¿no? Contra violaciones de actos de naturaleza administrativa, y salen todas las comisiones de derechos humanos en los 90s, o la importantísima materia electoral, que no era posible que siguiera siendo patrimonio del Ejecutivo. Entonces se crean para independizarse técnicamente, Banco de México, o desde dimensiones importantes de la sociedad, derechos humanos y derechos político-electorales. Pero luego en esta nueva faceta, los órganos autónomos están teniendo que generarse porque ese Ejecutivo está debilitado frente a los poderes fácticos. No solamente ya no es el Ejecutivo solamente autoritario mismo, sino que acompaña a los poderes fácticos que lo tienen cooptado, que lo tienen capturado. Y esos órganos autónomos lo que están intentando es tutelar derechos desde la Constitución y hacer un esfuerzo, tendríamos que ver eso, un esfuerzo extraordinario, porque así está la situación del país, para que no se sucumba el Estado ante estos poderes, porque es un vaciamiento del Estado brutal. Y de ahí la importancia del otro tema en este asunto de la ley secundaria de telecomunicaciones y radiodifusión, de cómo se definen, o sea, cómo se equilibran los desequilibrios tan terribles que existen. El duopolio, por ejemplo, porque el planteamiento, el objetivo de la reforma constitucional es abrir a la competencia, es abrir el mercado a la competencia. Claro, y brindar marcando más opciones, los actores preponderantes. Y entonces regulando los actores. Pero aquí, en el tema de los actores preponderantes, hay desigualdades. Por ejemplo, yo observé en la lectura así rápida que hice del proyecto, del texto, entre las telecomunicaciones y la radiodifusión. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones, los criterios para definir un actor preponderante son unos, y en el de la radiodifusión son otros, más bueno, flexibles. porque depende quién compita, en qué sector, qué es lo que se está está planteando. Por ejemplo, una definición de si se compite por sector o por servicio, se declara la preponderancia por sector o por servicio, tiene el duopolio otro talante de tratamiento. Si pónganos un ejemplo para que nuestros televidentes entiendan por qué es importante diferenciar entre esta preponderancia tomando el sector. Si se hace preponderancia del sector televisión, por ejemplo, Televisa no sale mal librada. Si se hace preponderancia por sector de servicio, Televisa en cable sale pésimamente mal librada porque tiene capturado el mercado. Eso.
La ley propone una preponderancia por sector y no por servicio como debería ser, y que es lo que la reforma constitucional marca. Y la reforma fue muy clara en ese sentido, ¿no? Claro. Tiene que ser una valoración integral. Integral. No sectorizada, porque eso permite pues encubrir el monopolio, de alguna manera lo segmentan y en base a eso, entonces no se aplica que teniendo el 50% de control del mercado, pues ya es actuar preponderante. A eso se refiere. A eso se refiere. Y entonces lo que la legislación está haciendo es acompañarse de toda esta serie de pinzas, tanto del diseño de la calificación de los actores en el mercado, para poder tener márgenes, como con el vaciamiento de las competencias del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para efecto de que se diluya la reforma constitucional. Y ese efecto va a ser que, obviamente, que nuevamente van a salir pues bien librados los actores que habían salido bien librados anteriormente, y esas son las televisoras. Ahora, no es todo el problema con la reforma. Yo pienso, como piensan muchos, que es lo fundamental, y que la reforma se acompañó. Hay algunas voces que dicen que este acompañamiento de otras faltas graves a los derechos humanos tiene que ver con que eso sí se podía sacar, digamos, y que pareciera que se escuchaba las voces que nos estamos oponiendo a todo el tratamiento en tema de medios, como por ejemplo invasiones al derecho a la privacidad excesivos, como el tema de las intervenciones al Internet en espacios públicos, como el tema de la geolocalización en tiempo real de las personas sin orden judicial, como el tema de la apropiación de una orden de cualquier autoridad, quién sabe cuál sería esa autoridad, para que se retengan los datos de las personas. Eso también es gravísimo, por eso hay un movimiento muy grande también desde jóvenes, desde el espacio del Internet y espacio de las redes sociales, para defender estos derechos de protección de datos, de libertad de expresión y de derecho a la intimidad, que se está acompañando con esta reforma. Repito, algunas voces dicen, bueno, eso sí va a ceder, digamos, el Congreso, y va a decir, no, qué mal, la iniciativa del Ejecutivo en esto, pues vamos a quitarlo, pero nos vamos a quedar con esto otro. Incluso algunos dicen que hasta lo pusieron como una cortina de humo o un distractor, vamos a decirlo así, para que la atención se enfocara. Se enfocara en eso. En esos temas, porque además yo vi en las redes, pues era la preocupación principal. Claro, y que es una preocupación fundamental, es una pues, violación de derechos humanos gravísima. Pero yo pienso que entonces lo que tenemos que hacer es una estrategia por el paquete completo, y una estrategia que privilegie los estándares más altos de Naciones Unidas. Hace unas semanas estuvo aquí Fran Larroux, que él es el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, y él vio con mucha preocupación por dónde están los flancos débiles de la reforma, de la iniciativa en materia de esta legislación federal de telecomunicaciones de cara a la Constitución, y advirtió con mucha preocupación el no cumplimiento de estándares internacionales. Bueno, esa preocupación... ¿Cómo cuáles? A ver, ¿qué estándares internacionales y para que nuestros televidentes lo tengan? Pues lo que ha marcado Naciones Unidas a través de los comités y observaciones generales, lo que ha marcado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia sobre el derecho de acceso a las audiencias en materia de derechos políticos, por ejemplo. Y esos estándares internacionales, lo que pasa es que en México se han vuelto constitución. Sí, claro. No son más estándares internacionales de afuera, sino se han vuelto constitución. Todo ese entramado es lo que yo me he referido al grosor constitucional, que tiene que estar observado. Entonces, no solamente es un tema que tenga que ver con un ataque, digamos, con una disminución a ciertos derechos de la Constitución, sino también de los tratados internacionales que son Constitución, y con una disminución de órganos que cuidan a esos derechos, concretamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y me voy a salir un poquito del tema, pero creo que es muy importante lo que usted está señalando, porque creo que en términos de nuestra cultura, de nuestra concepción, durante muchos años se manejó en México el concepto de garantías individuales. Sí, bueno. Como el referente, y se homologó incluso, ¿no? ¿Para qué necesitamos derechos humanos si aquí ya en la Constitución ya están establecidas las garantías individuales? Pero esto no era un derecho para empezar, era una garantía. Y segundo, era tutelar, era solicitada al Estado, no lo obligaba, no lo vinculaba, no era un derecho exigible ni progresivo. Sí, eso es un punto importantísimo, porque el imaginario que está ahora en estas iniciativas es el de las garantías individuales. Las garantías individuales no son derechos humanos, decía, ¿no? Se volvieron espacios excesivamente tecnificados. Primero se dijo que eran los derechos humanos y luego que no,
que era la forma en que le decíamos a los derechos fundamentales ya en la Constitución positivizados. Pero la facilidad de vaciar esos derechos estaba al orden del día porque no había un empoderamiento de las y los ciudadanos sobre sus derechos. Sí. Eran concesiones que se daban desde el poder, ¿no? Los derechos, las garantías individuales que se otorgan por esta Constitución. Y los derechos son exigibles. Claro. Y entonces, sí, pero entonces esos derechos que se otorgan se podía transigir con ellos y además como no tenían un contenido, un grosor constitucional, se podían vaciar a través de la ley. Entonces la ley, digamos que los exprimía. Usted le preguntaba a los abogados mexicanos todavía hasta al día de hoy, que es interesantísimo en teoría de los derechos humanos. Usted le pregunta a un abogado cualquiera, medio, le dice, oye, ¿y qué puede limitar los derechos humanos? Y lo primero que se viene es la ley. Pues, ¿cómo que la ley? Claro, este es el imaginario que está detrás de esto. La ley puede vaciar el contenido de los derechos humanos. Y no, la ley tiene que respetar ese contenido, porque los derechos yo los tengo en la Constitución, los tengo para mí, los tengo desde mí, los tengo conmigo y son exigencias mías hacia el poder. Como son exigencias mías hacia el poder, el poder tiene que acreditar que lo está respetando. No los puede mandar a la ley a vaciarse. ¿Qué es lo que Entonces, la ley no limita los derechos, la ley lo que me tiene que acreditar, por eso se plantea la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de una ley. La ley lo que tiene que acreditar es que está respetando ese contenido. Vamos a una pausa y regresamos con este tema, porque de aquí se derivan otros análisis muy particulares de este proyecto de ley secundaria que presentó el presidente Enrique Peña Nieto. London Café, un lugar para disfrutar. Universidad con historia. Recordando al licenciado José R. Miller Hermosillo, rector 1973-1976. Universidad Autónoma de Chihuahua, 60º aniversario. Orgullo de ser UACH. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. En el segmento anterior nos quedamos en un punto que me parece fundamental y que está abordando el doctor José Luis Caballero, que es esta correlación o esta relación, más bien dicho, entre derechos y ley, que luego sirve efectivamente para vaciar el contenido, hacer nugatorio en la práctica, amparado en la ley, el contenido de ese derecho. Es el caso de la ley de telecomunicaciones. Así es, y ya no debe ser así. La ley tiene que acreditar una serie de cuestiones, de pasos, de contenidos que la hagan compatible con ese núcleo, digamos, de contenido constitucional. Si no, es inconstitucional esa ley. Entonces, eso es importantísimo. Y esa evaluación la hace fundamentalmente el Poder Judicial, como decimos los abogados ex post, ya cuando la ley salió, después de, y está aplicándose, entonces alguien dice, pues esta ley va en contra de mis derechos, me voy a amparar, y ahí se hace una evaluación. Pero se nos está olvidando que ahora esa evaluación se tiene que hacer por parte de todas las autoridades. O sea, la reforma en derechos humanos metió una revolución en esta manera de aplicar. Es transversal totalmente. Entonces, nosotros tenemos una serie de principios ya para trabajar los derechos humanos, interpretación conforme a la Constitución y los tratados. El principio pro persona, que se tiene que elegir lo más favorable a la persona. El principio de progresividad, que los derechos humanos son mínimos y no pueden echarse atrás, sino que ya lo que se avanzó es un piso mínimo y debe seguir hacia adelante. Que los derechos humanos son interdependientes, que los derechos humanos son universales, que se tienen que reparar las violaciones de derechos humanos. Un montón de cosas que les da técnica y que está en la Constitución. Entonces, todas las personas que trabajan derechos humanos, desde la creación de las leyes, la aplicación, la evaluación, el juzgamiento de los casos, tienen que pasar por ese estándar interpretativo. Todos. Y los legisladores no se están sintiendo impelidos, exigidos, obligados a eso.
Porque entonces no es solamente que después de que se violan los derechos, entonces alguien pueda controvertir la norma, pues qué chiste tiene, si el chiste es que no llegáramos a eso. El chiste es que los legisladores digan, yo tengo que, por eso en este país a mí de verdad se me paran los pelos de punta cuando dicen, bueno, es que esta legislación vamos a hacer la fast track. Fast track es inadmisible en materia de derechos humanos, usted está obligado por el artículo primero a que haga todo este test, digamos, completo de cara a los derechos humanos y no está violando la Constitución, el artículo primero, ¿no? Entonces, el legislador está obligado a ver y acreditar que esa iniciativa de ley de la que presentó el Ejecutivo cumple con estos estándares que hemos estado diciendo que tiene ya la Constitución. Principio de progresividad, proporción. ¿O de qué? Porque a mí me llama mucho la atención esto. Poco. La reforma constitucional fue aprobada por unanimidad en el Senado. Por unanimidad. Y ahora resulta que los mismos que la aprobaron y que forman parte, pues no sé, de la Comisión de Gobernación, de la de Radio y Comunicación, de la de Estudios Legislativos, etcétera, y son los mismos que están tratando de socavar lo que aprobaron. ¿O esto responde a intereses, presiones? Claro, yo creo que de todo un poquito, Yo no diría que, yo creo que el tema también de estos estándares y todo, hay una gran ignorancia de algunos actores políticos y jurídicos, uno querer no saber, uno no querer saber, más bien, no querer saber, y presiones y connivencias también, pues desgraciadamente, una poco de presión y otro poco de connivencia. También porque las presiones de los poderes fácticos pues es terrible, o sea, los poderes fácticos están presionando al Estado de una manera brutal, como nunca lo habíamos visto, yo creo, en México, y eso me parece peligrosísimo, porque es el sentido de la pérdida del Estado, que es lo que tenemos los mexicanos y las mexicanas para pues poder sobrevivir en la sociedad, ¿no? El Estado. Entonces ese vaciamiento del Estado me parece, como de la Constitución, me parece muy delicado, delicadísimo. Lo estamos viendo también, por ejemplo, con la reforma energética, ¿no? Esa pérdida del patrimonio, del régimen patrimonial del subsuelo, de la renta petrolera, a mí me parece gravísimo, no solamente por el contenido simbólico que tiene para nosotros, sino es porque es que la riqueza, pues hay un gran cuestionamiento en manos de quién se va a ir. Claro. Y con una debilidad institucional tan grave como la que tenemos. Que se presta todo. Que se presta todo y que está débil por todos lados. Si en las cosas menores el Estado no puede, pues ¿cómo va a poder con los grandes capitales? Si de materia de teléfonos y de telefonía se hizo el hombre más rico, imagínense, vamos a tener a los 10 primeros de Forbes con el petróleo y no mexicanos. Sí, claro. Otra cuestión y que va muy relacionado con esto. Todas estas reformas sean el Estado y los quienes han impulsado esto desde una perspectiva que es abrir la competencia como un factor necesario para el fortalecimiento de la economía y el desarrollo en el país. Que es otro derecho humano, que es otro derecho humano. La competencia. Pero dejan de lado, por ejemplo, los procesos de democratización. Pongo el referente en el caso de la reforma energética, a mí me llamó mucho la atención la renuencia a hacer la consulta popular, por ejemplo. En el caso de las telecomunicaciones, la marginación, aunque está reconocido en el texto constitucional, ya en el proyecto de ley secundaria, de lo que viene siendo, por ejemplo, pues los medios o el sistema de comunicación pública, que tiene que ver con la que existen las comunidades indígenas, o las radios sociales, las universidades, etcétera. Que se reconoce en el texto, pero cuando uno revisa la ley secundaria, no hay nada, ni en términos de financiamiento, de acceso a la tecnología, de las frecuencias. No hay impulso de nada, exactamente. Entonces, ahí hay una contradicción entre esa perspectiva de la competencia y de la democratización. Porque muchos dicen, es que en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, lo que se requiere es la apertura, la competencia. Le digo, sí, pero no solo hay... no es una lucha solo entre empresas, también hay los derechos de audiencia y hay derechos de... Y por eso es un servicio público. Así es. Porque el Estado tiene que ser interventor ahí, ¿no? O sea, no solamente el Estado actúa vigilando desde lejos, sino el Estado tiene que entrar regulando, y esa concepción que se hizo desde la reforma constitucional de estos bienes tutelados como un servicio público es importantísima, porque el servicio público desde el ámbito de la operatividad de la administración
impulsa el cumplimiento de los derechos. Y entonces tiene que hacer los equilibrios también, propiciando la emergencia, digamos, del surgimiento de otro tipo de radios y otras alternativas, con apoyo. Con apoyo. Es la libre competencia, pero tiene que tener un régimen de regulación del Estado. Y nosotros en ese sentido somos una economía mixta, ¿no? Social y libre mercado, pero se dice con una rectoría económica desde el Estado, y eso pues también yo lo estoy viendo con un gran cuestionamiento, también es una violación al artículo 28 de la Constitución, ¿no? Artículo 25, 26 y 28, que es el régimen económico del Estado. Y esto me lleva a otra cuestión que me parece que es importante también plantear. Más allá de la regulación, de la normatividad que se establezca a esta competencia o a esta apertura a otros actores sociales, hay un elemento que tampoco vi ahí muy definido, el de los contenidos de la comunicación, el de qué tipo de televisión, qué tipo de radiodifusión se debe aspirar a tener, porque bueno, pues a mí de nada me sirve, estoy pensando como ciudadano, si voy a tener 5 canales de las estrellas, para decirlo así, con las mismas, multiplicando las telenovelas, los partidos de fútbol, etcétera, y no tengo televisión cultural, por eso hace falta más televisión pública, por eso hace falta una tercera cadena de televisión que va a costar una millonada, pero que ya se favorece. Por eso tiene que haber también no una intervención en la libertad de expresión, pero porque eso tiene que haber un equilibrio, no se puede intervenir en los contenidos de manera que se restrinja también el acceso a información o la libertad de expresión, sino que se tiene que intervenir en los contenidos para que haya pluralidad. Claro, hay cosas que tienen que ver con contenidos en audiencias para menores de edad, para niños, niñas y adolescentes, que eso tiene que estar regulado, etcétera. Pero lo demás, lo que favorece esa pluralidad de contenidos es la diversidad impulsada desde el Estado, y que entonces la audiencia tenga de dónde escoger, de dónde elegir y formarse su propio criterio, porque además también como se ha deformado el criterio en este país, pues ha sido brutal, ¿no? Sí. Vamos a una pausa y regresamos al otro segmento, el anticipo del tema. ¿Esto por qué no ha permeado hacia abajo? Vamos a hablar del frente que se constituyó por una comunicación democrática, así se llama, ¿verdad? Sí. Sí, por una comunicación democrática muy plural, muy diverso. Sin embargo, muchos segmentos de la población siguen viendo esto como una disputa entre Televisa y TV Azteca, y de estas 2 televisoras con Carlos Slim y Teléfono de México. Regresamos. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Aun y cuando todos de alguna manera estamos claros que las comunicaciones en la época que nos tocó vivir y en esta época de la revolución digital del ciberespacio, pues son medios esenciales y tiene un impacto muy importante en nuestra convivencia social, en nuestro desarrollo económico, cultural, científico, etcétera. Este tipo de temas frecuentemente son soslayados por amplios sectores de la población, y lo que le decía ahorita en el segmento anterior, lo ven pues como un pleito empresarial lo que pasa es que se está peleando Televisa y TV Azteca, y luego estos se están peleando con MBC, y luego con Carlos Slim, y todo queda y no permea esta preocupación, este concepto de la radio de televisión como un servicio público, y que tiene un fundamento constitucional de derechos humanos, no permea hacia abajo. Yo le decía, ¿se han hecho frentes, por ejemplo? ¿Qué se puede hacer para explicar esto? ¿Cuál sería el ABC que usted le diría al ciudadano común y corriente a lo que hay que prestar atención? Pues es que también yo lo que iba a decir es que quizás sea precisamente por la influencia del duopolio y de lo que estamos tratando digamos, de evidenciar, el que no permee la sociedad.
pues es que quiere decir que han hecho muy bien su trabajo, para lo cual el Estado también le paga ciertos favores, y es una retroalimentación perversa, digamos, un círculo vicioso, pues el Estado los utiliza y ellos utilizan al Estado también, y los contenidos que se emiten pues tienen todo menos decirle a la gente en muchos casos, en otros sí, también quizá no todo es negro o blanco, cuáles son sus derechos y cómo defenderlos, ¿verdad? Entonces yo creo que tiene que ver eso, y tiene que ver el factor del vaciamiento de los derechos humanos del que hablábamos, de esa noción de garantías individuales cerrada que tuvimos. Y ahora lo que sí tenemos que hacer es invitar a la sociedad a una nueva movilización. Yo pienso que no podemos dejarle al autoritarismo la cancha, y voy a decir después, por ejemplo, el ABC, pero sí es una cuestión que se me viene mucho a la cabeza, y lo pongo en el contexto de la sociedad chihuahuense. A ver. Una sociedad que estuvo tan viva, digamos, en los años 80 y 90, y luego que fue perdiendo, desdibujándose. Esa es una gran pregunta que yo me he hecho siempre. O sea, ¿por qué sociedades de repente en ciertos sectores del país, en ciertos ámbitos, en ciertos estados, tiene una efervescencia brutal democrática de luchas sociales, de luchas de veras populares amplias, y luego hay una desánimo, un desaliento, o algo pasa que el autoritarismo vuelve a empoderarse, y estamos en una etapa de regresión autoritaria? Eso es indiscutible, y esta ley lo evidencia. Estamos en una verdadera etapa de regresión autoritaria, o un intento de regresión autoritaria. Entonces, dentro de ese cuestionamiento que yo me hago, que yo creo que intervienen múltiples factores, y desde el punto de vista también mío de lo que yo me dedico es la relación de los derechos con las personas, y cómo las personas ven a sus derechos y la manera de exigirlos dentro de un ámbito que no necesariamente sea cómodo, pero sí emancipador, que es lo que tenemos que volver la mirada, porque es lo que pasa también el tema de la seguridad, y voy a hacer una digresión, sí, claro, pero con la seguridad pasa igual, ¿no? Una visión cómoda, pero no emancipadora, es decir, yo te voy a dar mucha seguridad, te vamos a quitar aquí al crimen organizado y a los malosos, y vas a ver que aparentemente todo va a estar bien, pero el cambio es que pues no vamos a tener derechos humanos, ¿verdad? Porque son estorbosos. Entonces, esa transacción, ¿no? Seguridad o más presencia de Estado en lugar de emancipación. Y yo pienso que eso estamos. Y eso es una cuestión que como sociedad yo creo que nos tenemos que preguntar todas y todos. Pero volviendo al tema del ABC, ¿cómo comunicarlo? Bueno, se constituyó este frente, y yo pienso que lo que tenemos que poner muy claro es que pierde la sociedad mexicana con una ley así, cuando ya tiene un terreno constitucional ganado, que es inadmisible, claro, porque ya lo tenemos. Claro. No es cuestión de que lo estemos explorando. Ya llegó, ya se dio, ya está aquí. Explicar la reforma de derechos humanos y explicar la reforma en telecomunicaciones es primordial. Su contenido constitucional. Eso es básico en el ABC. O sea, es, para decirlo en otras palabras, si me permite, no es abrir brecha, es justamente defender la brecha que ya se abrió para que no se cierre. Exactamente. Y para decirlo así en términos metafóricos, pero que creo que es ilustrativo de lo que se está buscando. Que lo que se alcanzó en la reforma constitucional no se pierda en la ley secundaria. Eso es el sentido, y presentar a la sociedad qué implicaciones tiene que haya competencia, qué implicaciones que haya fortaleza de radios sociales, las radios universitarias, ¿no? Por ejemplo, claro, en la Universidad Iberoamericana había una preocupación muy fuerte de que iba a ser la universidad con un espacio de radio que tiene, que es importantísimo, las radios indígenas, que implica que no se pierda la libertad de expresión, que alguien pueda hacer el uso del Internet, que implica la competencia, el derecho de las audiencias, etcétera, ¿no? Explicar bien desde ese grosor constitucional y qué implica tener un órgano garante de esos derechos. Yo creo que eso es a donde tenemos que llegar. Ya creamos el órgano autónomo, ya está ahí, por eso le dimos esa categoría de autónomo, por eso creamos a la Comisión de Competencia también como órgano autónomo, pues se tienen que procurar que se pongan a trabajar desde ese esquema constitucional, ampliándolo, yendo ahí justo a la Constitución. La ley tiene que entrar en los detalles, pero no rebajar ese contenido. Eso es lo que hay que explicar. Claro, y reservé esto para el último porque creo que es lo que más a los jóvenes y a muchas capas de la población les preocupa. Todo lo que tiene que ver con lo que usted dijo, las violaciones a derechos humanos fundamentales, el derecho a la información, a todas estas cosas.
con esta regulación, ni siquiera lo plantearon en términos de regulación, sino de suspensión, de cortar, incluso ordenar a los proveedores de servicios de Internet, obligarlos a que dieran los datos personales del usuario por mandato de autoridad que no se especifica cuál. Y tiene que ver mucho con lo que usted estaba diciendo, porque el argumento fundamental es que esto era para proteger la seguridad del ciudadano de las bandas criminales, que la geolocalización en vivo era para interceptar a las bandas criminales. Sí, pero también está a merced la protesta social y está a merced de los disidentes políticos. Claro. Y entonces ahí lo que está haciendo esa merced del ciudadano es fortalecer un Estado autoritario, que es a donde volvía yo, ¿no? Claro. Entonces, es interesantísimo, porque también tiene que ser tenemos que cambiar un modelo cultural, un patrón cultural, ¿no? O sea, papá Estado, quítame a que no lo puedo ver, que es un maloso a costa de lo que sea, yo no volteo, no me hago responsable. Pues se te viene esto en contra de ti mismo, ciudadano, no me importa. Y entonces es un círculo vicioso perverso, ¿no? Del que nunca salimos, porque siempre somos menores de edad, cuando además el punto está en otro lado. El punto no se trata de que campee el crimen organizado ni los delincuentes, pero para eso tendríamos que acabar. Lo que yo digo, el tema no está en los derechos humanos, el tema está en la impunidad, claro, y está en la corrupción, y está en la rendición de cuentas. Esos tres factores es donde están los grandes flancos, o sea, los flancos débiles, los hoyos negros del tema de la seguridad pública. Y en general del Estado de Derecho. Y del Estado de Derecho. Porque todos esos por supuesto, aspectos que usted menciona tienen que ver con todo. Sí. Es lo que ha erosionado el andamiaje institucional y jurídico de lo que se habla, que se conoce como Estado de Derecho, ¿no? Sí, entonces yo pienso que no tenemos esas fortalezas con nosotros, y entonces lo más fácil es echarle la culpa a la ciudadanía. Es que esto es terrible, ¿no? Y a sus derechos. ¿Ustedes por qué osan defender sus derechos? Ustedes son los que no deberían tenerlos para que todos podamos vivir en paz, ¿no? Pero ¿dónde se voltea la otra parte de la moneda? Porque no tenemos rendición de cuentas, porque hay altísima impunidad y porque hay una altísima corrupción. Por supuesto. Vamos al segmento final de conclusiones. Regresamos de inmediato. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. En el segmento anterior y en el intervalo, me preguntó el doctor, ¿qué le pasó a Chihuahua? Y le digo yo, pues que Chihuahua es un ejemplo vivo, como lo fue, de avance democrático, de movilización, participación ciudadana, también de regresión a esquemas autoritarios, centralistas. Y mucho tienen que ver, creo yo, esa es mi percepción, se lo digo a usted, con esta, no solo debilidad de las instituciones, sino también de la cohesión social. Dejamos de ser comunidad, dejamos de ser sociedad, nos convertimos, y no en ciudadanos, sino en individuos, somos usuarios de teléfono, defendemos como tales derechos como usuarios, somos ejidatarios, defendemos como tal, eso, somos usuarios del servicio. Estamos atomizados como sociedad y no perdimos identidad como sociedad, y creo que ese es un factor fundamental para lograr lo que usted decía. No podemos valorar los derechos humanos como un factor de emancipación si no nosotros mismos no nos reconocemos como sujetos sociales activos. Y entonces, por eso estamos todavía sujetos a ese tutelaje y ese paternalismo, a esa dádiva o a esa negociación con el Estado o ese intercambio. Dame seguridad aunque me quites derechos, ¿verdad? Así es. Dame trabajo aunque no tenga sindicalismo libre. Así es. Dame empleo aunque no haya sindicalismo libre. Claro. Dame trabajo aunque el salario sea mísero. ¿Verdad? O cuando menos, si no me vas a nada de eso, dame una pensión aunque sea universal, aunque sea de 1.500 pesos o 900 pesos. Sí, claro, claro. Esa es mi explicación. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es la suya? Pues yo creo que tiene que ver también con eso. Yo hablo desde una falta de conciencia, pero también de que estas
digamos, este monopolio, este duopolio del que hablamos, pues ha cumplido muy bien su tarea, que es lo que volvemos, y la falta de cohesión social, desde luego, yo me lo pregunto muchísimo, pero sí, por ahí va la cosa, ¿no? Y este cambio cultural, porque yo creo que todo esto se fue gestando durante mucho tiempo, ¿verdad? Y tiene que ver no solo este duopolio que ha sido los poderes fácticos muy importantes, que han influido y moldeado de alguna manera el desarrollo del país, pero también el sistema educativo. Sí, claro, bueno, capturado, ¿verdad? Capturado y que pues fue poco a poco planteando un modelo en donde la gente ya no ve la educación en términos de superación personal, de felicidad, de sabiduría, de conocimiento, sino simplemente de capacitación para sobrevivir. Sí. Entonces yo creo que ese es otro factor. Y con el campo depauperado, con la migración a Estados Unidos, con las familias deshechas, ¿no? La falta de atención, pues lo que vimos en Juárez con la problemática brutal, bueno, pues las familias, lo que ha hecho al cabo de años el fenómeno maquilador, ¿no? Que finalmente, ese es otro factor. Sí, entonces, claro. Sí, fundamental. Entonces estamos hablando de una cuestión multifactorial, pero sí es interesante ver cómo la sociedad mexicana tiene estos avances, regresiones, pero a veces yo quisiera ver que hubiera una cohesión social más grande y que avanzáramos todos juntos a más, pues si nos hemos dado ya muchas cosas. Y yo en ese sentido valoro mucho este esfuerzo de este frente por una comunicación democrática, sí, porque ahí están lo mismo gente que milita en el PAN, que milita en los partidos de izquierda, sí, gente sin partido, sí, artistas, académicos, intelectuales, académicos. Sí. Yo creo que es justamente los puentes que pueden contribuir a rescatar esa identidad y esa cohesión social, ¿no? Es un frente muy importante. Yo cuando estuve en la Constitución me di cuenta de eso, que estoy viendo hay actores de toda naturaleza y de todas las procedencias, y actores que están inconformes de veras con el estado de cosas, inconformes de que desde el poder se decidan los derechos, que es un poco también los mismos actores que de alguna manera están participando en la consulta sobre la reforma energética y en otros frentes amplios de defensa de los derechos humanos, por ejemplo, de la defensa de periodistas y defensores, que es un asunto importantísimo también, que también estamos en una debilidad brutal. Entonces yo pienso que este frente de la comunicación puede hacer un bloque para esta y otras luchas, aunque claro, esta lucha es importantísima ahorita, como darla, claro, ¿no? Y que el contenido de la ley de telecomunicaciones es el objetivo, respete y amplíe, en todo caso, amplíe el contenido que ya nos dimos en la Constitución, con los pisos mínimos, ahí estaría la cosa. Y esto me lleva, lo que usted acaba de decir, a la última reflexión que me gustaría compartirla con usted. Yo veo una gran paradoja, una gran contradicción. Por un lado, en términos de conquistas, de avances constitucionales, sobre todo en materia de derechos humanos, por ejemplo, de transparencia, de apertura, se han logrado cosas fundamentales. En la práctica del ejercicio del poder público, de las políticas públicas, sin embargo, se ve esta regresión autoritaria, esta regresión centralizadora, no sé, me parece que hay una contradicción, o no sé qué esté pasando, pero pues hasta nos felicitaron, sé que en algunos países de América Latina hasta pidieron copia de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y todo, porque les pareció muy avanzada. Claro. Y le estaban haciendo frente a los poderes fácticos, así lo vieron ellos. Y sin embargo, ya en la práctica, pues todo esto que se está dando, en buena medida responde a proteger esos intereses fácticos. ¿Qué está pasando? Sí, bueno, pues porque no queremos tomarnos en serio eso, ¿no? Y porque la autoridad no quiere tomarse en serio lo que ya se hizo en la reforma. Es una simulación, Es una simulación, porque además la reforma constitucional salió en el contexto del pacto por México, que habían suscrito los 3 partidos políticos, y el gobierno federal, que estaba ampliamente comprometido en esto. Es más, con una lucha, digamos, no tan tenaz por lograr eso. Parecía de repente que iba a ser más difícil de lo que fue lograr el acuerdo constitucional, y no fue tan difícil, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues ahí está la trampa y el imaginario del gobierno, es decir, a través de la ley podemos reconducir los contenidos de la Constitución, y eso es lo que no podemos permitir,
porque están faltando a sus obligaciones constitucionales de una manera brutal, inaudita. En su expectativa, el Frente se plantea dos posibles alternativas. Uno, pues echar abajo, lograr que se tomen en cuenta estas opiniones en la ley secundaria, que los contenidos regresivos se eliminen, y la otra es pues esperar a que se apruebe y luego irse otra vez a la Suprema Corte. ¿Cuál es su expectativa? Pues mi expectativa es que se quede aquí, que se discuta en el Congreso, que el Congreso escuche a Fran Larroux, del alto comisionado de Naciones Unidas, el relator, que el Congreso escuche a las voces que están desde la sociedad civil organizada haciendo esta exigencia, que el Congreso escuche a las voces del Frente y a los expertos y expertas que hay en la materia, y que entienda lo que ya tenemos en la Constitución, que comprenda lo que hay en la Constitución y que no lo pueden disminuir. Yo espero y le apuesto a que eso ocurra en el periodo extraordinario de sesiones donde se tenga que votar. Y si no, de verdad, ojalá que no sea el escenario, pues sí nos tendremos que ir a la Corte, una Corte que fue es una Corte que ha hecho un gran trabajo de socialización de los contenidos constitucionales en materia de derechos humanos. Es una Corte que ha tratado de emitir sentencias, resoluciones y criterios más avanzados hacia la protección de la persona. A veces de manera exitosa, a veces no tanto, pero que yo creo que ha ido dando pasos hacia adelante. Entonces, con eso que la Corte ha ido avanzando sobre la interpretación del propio artículo primero, con esos insumos son los que la Corte tendrá que trabajar el contraste entre la ley aprobada y los contenidos que están en la Constitución. Por eso mi apuesta es a que la ley, si sale como está la iniciativa del presidente Peña Nieto, sería declarada inconstitucional por mayoría de 8 votos como es requerido. Yo le agradezco muchísimo. Yo soy el agradecido. Y a usted su atención, y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Muchas gracias.